¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos al Desfiladero. Hoy vamos a hablar de dos de las reformas o propuestas de reformas que lanzó el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero. Y para hablar de estos temas, el día de hoy en esta mesa nos acompañan Carla Escoffier, abogada y autora del libro País sin Techo, María Nieves Lanzagorta, vicepresidenta de vinculación de la Asociación Mexicana de Administradores de Fondo para el Retiro, y el doctor Luis Felipe Munguía Corella, ¿sí? Sí. Presidente de la Comisión de Salarios Mínimos. Bienvenidas, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Estamos cambiando un poquito el formato para hacerlo más rápido, pero justo yo estaba pensando en estos memes que existen, ¿no? en las redes sociales, en donde comparan, digamos, haciendo este juego a mi generación, a nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no? A los 30, 35 años, y vemos la imagen de una familia que está comprando una casa y que tiene un perro y son muy felices, y lo comparan con una imagen que nos representa a nosotros a los 30, 35 años, que apenas si nos alcanza para comprar unas frituras o para pagar el gas, ¿no? Y habla, yo creo que mucho de cómo las dinámicas en donde nosotros tenemos acceso a la vivienda, o qué es lo que significa el salario que tenemos por el trabajo que realizamos cada día a día, pues ha cambiado de una forma muy drástica, ¿no? Ahora la idea de que yo pueda tener una casa o de que yo pueda retirarme en algún momento de mi vida, pues la verdad es que nunca se me ha hecho algo real. Entonces, el que conversemos el día de hoy de la reforma de pensiones y la reforma a la vivienda, pues me parecía muy interesante, y me gustaría empezar por allí, ¿no? Preguntando esa pertinencia, Carla, que tú puedas ver en estas dos reformas, específicamente la de vivienda y la de las pensiones, pertinencia en este momento. Bueno, hay dos formas de analizar este paquete de reformas constitucionales. Una es, digamos, el contexto político, que tiene que ver obviamente con las elecciones, y que el presidente ya ha reconocido que también la presentación tiene que ver con ese timing político. Y otro es el análisis de fondo, ¿no? De qué tanto cada una de estas iniciativas es pertinente o no. Y hay que partir de un supuesto, hay que tener un punto de partida común, que es: en México la Constitución tiene más cosas de las que debería tener. Muchas de estas iniciativas no deberían estar en la Constitución, ni deberían plantearse como iniciativas de reforma constitucional, porque en teoría son cosas que no deberían estar en la Constitución. Solo para ponerle un ejemplo a la audiencia, nuestra Constitución es sobre específica, por así decirlo, al grado que dice el horario en el cual tienen que estar la publicidad en radio y televisión en periodos electorales de 6 de la mañana a 12 de la noche, y establece que los programas de estudio, incluyendo la priorización de la música. O sea, así de específica es nuestra Constitución, y eso es un problema. Entonces, tanto la de pensiones como la iniciativa de reforma al Infonavit, en otro país, digamos, no estarían en la Constitución, sino en leyes secundarias. Pero bien que mal, nos guste o no, son cosas que están en la Constitución, y eso lo explican. Pero acá lo importante es que el gran debate, y creo que en eso vamos a profundizar en este espacio, es que el gran debate no se va a dar ahorita al discutir una iniciativa de reforma constitucional, sino en las leyes secundarias. La Constitución no prevé todo, o no debiera prever todo, pero existe una cosa que se llama leyes reglamentarias. Son leyes que especifican lo que la Constitución no dice. Muchas veces la gente dice: es que la Constitución aclara que es cultura, reconoce el derecho a la cultura y no dice que es cultura, o cosas por el estilo. No debiera decirlo la Constitución, sino una ley secundaria que especifique el cómo la Constitución se va a cumplir, ¿no? Entonces, en este caso, más allá de lo que pensemos de estas iniciativas, hay que partir del hecho de que el gran debate, y sobre todo el debate más profundo, va a ser en la adecuación de la legislación reglamentaria. Hay sin duda alguna un timing político electoral, ¿no? Que ha reconocido el presidente para presentar dos proyectos de nación. Pero también hay una cuestión de justicia social, me imagino, ¿no? Y desde ahí se puede medir de cómo se ha aumentado el salario mínimo tanto, ¿no? Y eso qué significados puede tener, porque es importante, ¿no? Algunas de las personas que nos siguen dirán: no, pues es que yo no gano el salario mínimo, ¿eso qué impacta en mí? Sí, bueno, el salario mínimo es un tema muy importante para este gobierno. Creo que es una de las políticas públicas que mejor le salieron, o sea, que mejor se hicieron y se diseñaron.
El equipo que lo diseñó es muy profesional, entonces se tomó en cuenta todos los factores posibles, ¿no?, que podían influir en el incremento del salario mínimo. Y una cosa muy importante también es que todas las decisiones son tripartitas, entonces el sector empresarial y el sector de los trabajadores están involucrados, saben por dónde va, cuánto va a subir, entonces también eso ayuda mucho, ¿no?, a que cuando sube el salario mínimo las empresas están preparadas para subir salarios, etcétera. Y creo que pues una de las cosas que siempre me gusta presumir mucho del salario mínimo es que del año 2018 a 2022 salió 5.1 millones de la pobreza, que es un logro muy grande, digamos, en términos de tiempo, ¿no?, para sacar gente de pobreza. Y de esos 5.1, 4 millones se deben exclusivamente al salario mínimo. Y eso es porque la política de salario mínimo pues es el ingreso que reciben los hogares, que en México, aunque existe mucha formalidad laboral, casi todos los hogares tienen una mezcla entre una persona que está en la formalidad y una persona que está en la informalidad. Entonces le va llegando, digamos, a todos los hogares mexicanos, y esto ha permitido pues, que muchos se hayan salido de la pobreza gracias a esta política que creo que fue muy buena. ¿Hace cuánto que no aumentaba? Bueno, durante 30 años el salario mínimo subió aproximadamente 2 pesos en términos reales, que fue de 1994 a 2018 más o menos. Entonces, o 20 años por ahí. Y antes de eso, pues solo había caído mucho, porque recuerden que el salario mínimo fue muy alto en los 70s, pero luego vino una crisis muy importante en México. Para los que no les tocó vivirla, pues fue la crisis de los 80. Y ahí la inflación en México fue muy alta, y el gobierno mexicano decidió controlar un poco la inflación a través de salarios, ¿no? Y no subía el salario mínimo, y esto influía en todos los demás salarios. Entonces cayó muchísimo, 75% en términos reales, y después se mantuvo estable y apenas empezó a subir. La primera vez que subió bien, o sea, un poquito, fue en 2017, y en 2018 fue cuando ya empezó a subir mucho más, ¿no? A partir de esta administración es que se ha puesto como una política, ¿no?, un diseño de subir sostenidamente el salario mínimo. Pareciera que estamos hablando de cosas inconexas, pero no, yo creo que en realidad es parte de una especie de relato, volviendo otra vez a esos memes que nos compararían, o que me compararía yo con mis padres y con mis abuelos. ¿Qué significaba, por ejemplo, para mi madre, que tiene... no voy a decir cuántos años tiene, porque creo que sería incorrecto y me crucificaría, pero que tiene, me dobla un poco la edad, ¿no? Y para mí, la cuestión del retiro, ¿no? ¿Cómo se puede ella retirar y cómo me retiraría yo? ¿Cómo están las cosas actuales? ¿Qué significa la pensión en este momento? La pensión es una cosa muy compleja. En realidad estamos hablando de un ingreso o un medio de vida para vivir cuando ya no tienes un empleo, cuando ya no tienes un ingreso que proceda del trabajo, ¿no? Y ahí yo creo que la pensión es algo que se puede ver desde una óptica de muchísimo tiempo. En realidad, antes, la forma de pensionarse era que los hijos sostuvieran o cuidaran a los padres. Y además era un periodo muy, muy breve. En general, las personas trabajaban hasta que realmente enfermaban y dejaban, ya había solo que cuidarlos y sostenerlos en los últimos meses o tal vez un par de años de su vida, pero que en general las personas seguían trabajando, ¿no? Después vino un proceso en el que se estableció la seguridad social y empezaron las personas a cobrar pensiones, y se estableció este mecanismo en el que una persona que tenía o contribuía laboralmente a una empresa durante mucho tiempo, una o varias empresas o a un proyecto, tenía derecho a partir de cierta edad a jubilarse y seguir cobrando una remuneración como agradecimiento, por así decir, y en compensación por los años de servicio, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, pues creo que ya todo el mundo hemos escuchado la historia. Empezamos a tener menos hijos y empezamos a vivir más años. Y eso nos pasó. Es una buena noticia en general que hayamos empezado a vivir más años. La edad de jubilación estaba establecida a los 60, 65 años, y el promedio o la esperanza de vida no llegaba a los 70. Hoy en día, una persona que se jubila a los 65 de entrada está en perfecto estado de salud. La mayoría está en condiciones de seguir, de necesitar recursos, porque puede hacer muchas actividades en la vida, pero además, pues hay que considerar que esa pensión se tendría que pagar por muchos años, ¿no? Y además hay menos hijos por adulto mayor. Entonces, ¿qué sucedió? Pasamos de un momento en el que había 20 personas trabajando por cada jubilado estamos frente a nosotros, tenemos un momento en el que habrá 4 personas trabajando por cada jubilado, ¿no? Entonces,
pues dedicar que los que están trabajando paguen los salarios de los jubilados implica un reto y por eso se tomó la decisión de hay que hacer algo para modificar las pensiones. ¿Y qué pasó? Se modificaron para que cada quien previera su propia jubilación, pero no se hicieron bien los cálculos, ¿no? Al final no estábamos las personas ahorrando suficiente dinero para nuestro retiro. Una parte porque estábamos contribuyendo poca y otra porque estábamos poco tiempo en el sector formal. En realidad pasamos menos años de los que se pensó que íbamos a pasar en un empleo formal. Cambió la forma de vivir, cambió la forma de gastar. También si no tenemos una casa y un perro, también es porque no queremos, porque a lo mejor pensamos que nos gusta más viajar. Y entonces la forma de trabajar es distinta, la forma de vivir es distinta y las pensiones también son distintas, pero hay que irlas adaptando todas. Es muy interesante esto que mencionabas ahorita sobre la formalidad y las formas de trabajar, porque creo que ahí es donde entran una especie de universos que son distintos, ¿no? Y estas dos reformas, ¿qué no están considerando, Carla? Que yo creo que eso es bien interesante, porque sí, es bienestar para los trabajadores, pero ¿cómo podríamos mirar eso, no? ¿Y quiénes podemos tener acceso, digamos, a la vivienda en un futuro? Bueno, justamente hay que partir del hecho de que tenemos en México una crisis de vivienda y que normalmente cuando las personas piensan en vivienda piensan en el Infonavit, ¿no? Como la autoridad encargada de la vivienda. La realidad es que hay decenas de autoridades en México encargadas del tema de la vivienda, no solo el Infonavit, está el Fobiste, las Fuerzas Armadas tienen su propio sistema de acceso a la vivienda, la mayoría de las universidades autónomas tienen un sistema de créditos para sus trabajadores. Cada estado del país tiene su propia institución de vivienda. A nivel federal tenemos a la SEDATU y a la CONAVI que también intervienen en el tema de vivienda. Es decir, hablar de Infonavit es hablar de una partecita del sistema de vivienda en el país. Entonces, la crítica que yo le haría a la iniciativa es que se queda corta, porque no es una iniciativa de vivienda, sino de Infonavit. Me parece en la dirección correcta. De hecho, incorpora algo que desde hace años hemos estado exigiendo y planteando, que es el tema de la vivienda de arrendamiento público, ¿no? Que es una exigencia que viene de colectivos, de organizaciones, de la academia, de activistas, que hemos dicho cómo es posible que en México no tenemos una política de vivienda de arrendamiento público. Lo que hace esta iniciativa del Infonavit, esta iniciativa de reforma constitucional, es que ahora el Infonavit va a tener un esquema de arrendamiento público. Es decir, el Infonavit puede construir proyectos de vivienda para rentar, es decir, el Infonavit se vuelve tu casero, el inquilino es el trabajador, y puedes empezar a rentar una vivienda del Infonavit a partir de un año, dando prioridad a las personas que no tengan ya una vivienda en propiedad. Y después de un cierto tiempo, puedes acceder a una opción a compra. Es decir, bueno, estuviste pagando la renta un cierto tiempo y puedes pedir comprar esa vivienda descontándote todo lo que pagaste durante todo ese tiempo como arrendador. Es un esquema muy interesante en varios aspectos. Pero digamos que el gran reparo es, ok, eso es si tienes Infonavit, pero hay millones de personas en México que no tienen acceso a Infonavit. Es verdad, el Infonavit permite que haya aportaciones voluntarias de personas independientes, pero la realidad es que muchas personas no lo hacen. ¿Por qué? Porque si no tienes un salario fijo mes con mes, pues no haces las aportaciones porque necesitas pagar otras urgencias, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, creo que es una iniciativa que está en el buen camino. Me parece que es como un ejemplo de a dónde tendremos que aspirar. El problema es que está acotado el Infonavit, que es personas trabajadoras en la economía formal, y ya con eso pues está muy sectorizado. Vuelvo otra vez como a este universo en donde se reúne por parte de los trabajadores y de lo que implica, ¿no? Y ahí es donde me gustaría que lográramos ir avanzando un poco, ¿no? Porque creo que se ha hablado mucho de cuál es el salario promedio, ¿no? Y qué es lo que significa dentro de la dinámica de las pensiones. Yo creo que había muchos mitos y leyendas en donde, no, pues es que no va a alcanzar el dinero porque, pues, imagínate, quién sabe quién gana tanto y no se van a poder, le van a igualar su 100% de salario. ¿Qué significa lo que está sucediendo con las pensiones? ¿Hacia dónde vamos? Sí, muy bien. De hecho, tomando un poco lo del meme que mencionas, creo que es un muy buen ejemplo, la verdad, porque justo es el tema con las generaciones de pensiones en México. La generación de nuestros papás que estaban en el régimen 73, así se le dice en corto, ¿no?
pues se jubilaron con un salario que era igual al 100% de su promedio de los últimos 5 años, algo así. Y entonces ellos se jubilan así y cuando cambia el sistema de pensiones, el Estado absorbe toda su deuda, que por cierto es uno de los pasivos más fuertes que tiene ahorita el Estado. Y ellos tienen la garantía de que van a seguir recibiendo esa pensión y sus pensiones en promedio son mucho más altas que las pensiones de los demás, ¿no? Luego viene la generación de transición, que somos nosotros dos, por ejemplo. Y pues nosotros entramos al régimen de cuentas individuales, donde pues, los cálculos que se han hecho actualmente es que nos vamos a jubilar como con un 20, 40%, si sigue todo igual, ¿no? de nuestro salario, que es muy, muy bajo, no alcanza ni el salario mínimo en muchas ocasiones. Y inclusive la pensión mínima garantizada no lo alcanza. Y luego viene la reforma en 2020, porque hay que aclarar, ya se hizo una reforma en este gobierno en 2020 para tratar de solucionar el problema. Y lo que hace esta reforma, que la verdad creo que fue una buena reforma, bajó, por ejemplo, el costo de lo que cobran las Afores, se redujo, ¿no? Por ejemplo, esto para que quede más al trabajador, pero también se cambiaron el número de semanas, se reducen las semanas. Y empiezas a contribuir cada vez más, sobre todo el sector empresarial, es que el más contribuye ahora a tu pensión y alcanzas hasta 15% de contribución total de tu salario cuando antes era el 6%. Pero esto, para que entre totalmente en vigor, es hasta 2030, o sea, todavía estamos en transición de eso. Entonces, a nosotros tampoco nos beneficia eso, les va a beneficiar a la generación Z, a la que sigue, ¿no? Entonces, todos los millennials, o sea, todos nosotros no tenemos nada. Entonces, esta generación que está perdida, pues esta reforma, creo que como dices, hay un contexto político, etcétera, pero gracias a ese contexto, lo que sea, sí logramos, estamos proponiendo una nueva reforma que va a ayudar a esta generación exclusivamente. De hecho, está diseñada así, pues, para que beneficie solamente a este grupo de personas que ahorita estamos trabajando. Y eso es lo que busca, que alcance el 100% de tu salario. Pero bueno, no alcanza, etcétera. Hay muchas cosas que quiero aclarar. Lo que pasa es que, como mencionaban, la Constitución no puede decir todo, ¿no? Entonces, en la Constitución está muy vago, todavía no se sabe bien qué es lo que va a hacer la reforma. Pero justamente una de las cosas muy claves de la reforma es que la idea es que se apoya 100% del salario a las personas que ganan por abajo del promedio del IMSS, ¿no? Que es casi 17 mil pesos más o menos. Entonces, son el 70% de todos los trabajadores, ¿no? Tampoco creas que es tan poquito. Pero además tienen que cumplir con las reglas de las semanas. No es de que, por ejemplo, ya alguien que trabajó, no sé, 200 semanas y ya tiene derecho a una pensión. No, tiene que cumplir con... En este año estamos, ¿qué? En 825, creo. 800. Sí, sí, ¿no? 800, ¿no? 800. Y entonces, no, 825 este año. Y va a ir subiendo. Entonces, si alguien que cumple las semanas tiene derecho a este nuevo, digamos, si se aprueba la pensión, etcétera, va a tener derecho a que le paguen 100% de su salario si ganaba menos de los 17 mil pesos. Si gana más, no tiene no le garantizan, por ejemplo, si alguien gana 20 mil pesos, no le van a pagar 20 mil pesos, pero sí se garantiza esos 17 mil pesos a todo mundo. Entonces, sí beneficia también a los que están por arriba, pero no el 100%, a lo mejor tienen 90 y luego 80 y así. Cuando ya ganas mucho más, pues ya no tienes ningún apoyo por parte de esta reforma. Entonces, por eso es que no es tan costoso, digamos, como pareciera ser, sino que en realidad es un grupo más pequeño de trabajadores formales que cumplen con semanas y que además ganan menos. Entonces, por eso es que beneficia a los que menos ganan también. Había gente, sí, de los mismos que decían no va a alcanzar, ¿no? Agoreros del desastre, le llamo yo, que decían, no, pues es que las Afores no van a estar de acuerdo con esto, ¿no? Antes de que saliera la reforma, porque eso siempre sucede. No van a estar de acuerdo con esto porque pues además les va a quitar de su negocio, porque también se hablaba de cómo recuperar de un dinero no reclamado por los contribuyentes, ¿no? A su Afore, ¿no? Incluso salió alguien que quería ser candidato a la presidencia, no lo logró, diciendo que estaban robando tu dinero, ¿no? Entonces, ¿en verdad afecta a las Afores? ¿Qué pasará con las Afores en esta situación nueva? Si es que logra pasar, ¿no? La reforma. No, definitivamente no afecta a las Afores, ni a las cuentas de cada uno de nosotros, ni a las Afores como instituciones, ¿no? Es una reforma que está diseñada justamente, como decía Luis Felipe, para mejorar las pensiones de la generación de transición, de los que están por encima del salario mínimo, que de alguna forma ya estaban cubiertos con la reforma del 2020, y sí compensar al grupo de un poco mayores ingresos. ¿Y qué pasa? Los que están arriba de los 20,000 o de los 25,000, bueno,
se asume que en ese caso ya son personas que tienen una capacidad de ahorro un poco mayor y que pueden realmente contribuir y por su parte hacer una diferencia. Y así es como funciona en prácticamente todo el mundo, ¿no? O sea, y eso es algo que nosotros empezamos a ver desde que se planteó que se iba a hacer una posible reforma del sistema de pensiones. A nosotros nos preguntaban, a las Afores, sí llegaron muchas personas a preguntarnos, pero es que ustedes qué opinan. Bueno, pues necesitamos saber qué van a proponer, ¿no? Pero en principio el presidente desde el primer momento dijo, las cuentas de los trabajadores siguen siendo propiedad de los trabajadores y no se van a tocar. Y eso a nosotros siempre nos pareció una buena noticia. Y por el otro lado vimos que efectivamente es una buena práctica internacional que los trabajadores de menores ingresos tengan una garantía mayor porque tienen una menor capacidad de ahorro individual y que los trabajadores que tienen un mayor ingreso puedan subir. Yo creo que sí está todavía pendiente de ver justamente la regulación secundaria, ver exactamente cuánto costaría y cuántos trabajadores tendrían necesidad de que esto se compense, porque en la medida que se tengan más semanas, en la medida que vayan pasando más años y si vaya teniendo efecto la reforma del 2020, también las personas van a empezar a tener un mayor ahorro en su cuenta. Y eso hace que la diferencia entre lo que pagaría la pensión y la Afore y esta garantía no sea tanta, ¿no? Habrá que ver el número exacto. Creo que ese número no lo tenemos todavía nosotros, pero creo que por lo demás es una reforma que va en la dirección correcta, también como la de vivienda, es en la dirección correcta y tal vez sí habría que ver o pensar justo en que no favorezca solo a los trabajadores del sector privado o del sector que tienen cuentas individuales, ¿no? Que se integren más los sistemas de pensiones que hay en el país y que podamos hablar de trabajadores incluso que trabajan en forma independiente. Nos estamos acercando hacia el final y les pediría que piensen en una especie de carta a Santo Claus, ¿no? Que son estas cosas que van a suceder con todas las leyes secundarias y que tendrán que estarse discutiendo en los próximos días cuando estas reformas entren al terreno de lo político y de los intercambios. ¿Qué esperaríamos que estuvieran allá, no? Tal vez hay cosas que no, más allá de la realidad, no podríamos exigirles a nuestros legisladores, ¿no? Tampoco se les puede exigir demasiado, nunca, no podemos esperar mucho, pero ¿qué esperaríamos en este universo de dos reformas que van en beneficio de los trabajadores? ¿Cuál sería su carta a Santa Claus? Bueno, de entrada, carta a Santa Claus, una iniciativa Marie Kondo que saque gran parte de la Constitución. O sea, una Constitución tiene que ser general, tiene que ser muy concreta y tenemos que partir del hecho de que muchas de las críticas que se han hecho a las iniciativas realmente es una crítica a la Constitución que tenemos, que está, como dije, sobreconstitucionalizada. Partiendo de ese hecho, yo creo que se tiene que complementar con varias cosas. Una, si se llega a aprobar la iniciativa, por ejemplo, de vivienda, la gran discusión, como dijimos, es el tema de la legislación secundaria. Recordemos que el Infonavit ya había construido antes, porque eso es otra cosa. Esta iniciativa prevé que el Infonavit vuelva a construir. Por si mucha gente no lo sabe, hace años que el Infonavit dejó de construir, precisamente porque a principios de los 2000 hubo un esquema de construcción que generó pues mucha precarización, las famosas, digamos, cajas de zapato, como se les suele llamar popularmente, estos fraccionamientos alejados, sin servicios. Fantasmas, ¿no? Que digamos que en unos casos estaban alejados sin servicios, hacinados, y en otros incluso temas estructurales de que se caían, etcétera, corrupción, etcétera, y un saldo de 600,000 viviendas Infonavit abandonadas que tenemos hoy día, y que hoy justamente es una de las labores que ha hecho el Infonavit ahorita, de ver qué hacer con 600,000 viviendas abandonadas. Pero lo que habría que preguntar es, bueno, el tema no es qué se hace, sino cómo se hace. El tema no es si el Infonavit construye o no, sino cómo. Y la pregunta de la legislación secundaria que tendría que ir después de esta iniciativa ya aprobada es qué van a hacer para que no se repita esta mala experiencia y no tengamos muchas más viviendas abandonadas de las que ya tenemos. ¿Y eso dependería de reformarlo, de legislarlo o de cómo vaya a trabajar el Infonavit ya con sus capacidades? Normalmente lo más importante está en las cosas más aburridas. Hay una cosa que se llama reglas de operación, que son instrumentos que rara vez le hacemos caso, que están como muy perdidos en la jungla jurídica. Pero si quieres ver cómo es una política pública en general, tienes que ir a las reglas de operación. Porque la ley de vivienda puede decir maravillas, etcétera, pero las reglas de operación son la clave. Entonces,
Sí, habría que ver cómo van a modificar la legislación reglamentaria del Infonavit, pero cómo van a estar las reglas de operación, o sea, qué va a implicar que alguien construya, cómo se va a construir, con qué requisitos. Ya hay, digamos, como una base, porque también recordemos que el Infonavit adoptó una regla general de movilidad, es decir, ya no se puede usar crédito Infonavit con viviendas que no cumplan con ciertos parámetros de cercanía con servicios como vivienda, hospital, etcétera. Entonces, no necesariamente tendría que repetirse esta experiencia, pero la no repetición no viene en automático. Creo que sí habría que tener esa discusión más a profundidad, pero insisto, como en casi la mayoría de las otras 19 iniciativas de reforma, la gran discusión va a ser la ley reglamentaria. Santa Claus o Reyes Magos. Muy bien. Pues justo también la reforma de pensiones va a estar más en las leyes secundarias. Obviamente, para proponer todo esto, sí, el equipo de Secretaría de Trabajo, donde estaba yo, que era el técnico de la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Hacienda, CONSAR, el Infonavit, el IMSS, todos estuvimos haciendo nuestros cálculos, ¿no?, actuariales, etcétera. Y nosotros, pues, sí calculábamos con este fondo inicial que el fondo va a llegar hasta 2040, 2045, dependiendo los escenarios, ¿no?, porque tienes que hacer supuestos para este tipo de cosas. Y después la discusión, se puso también eso en la Constitución, quizá no debería estar ahí, pero se puso, que cada 8 años se tiene que revisar ese fondo. Y eso, pues, creo que en las leyes secundarias se va a determinar con más claridad, porque creo que inclusive en la ley ya dice que lo va a tratar el Banco de México y Hacienda. Entonces, ¿de dónde va a salir, no, el fondeo? Entonces, pues hay muchas propuestas, hay muchas ideas de dónde puede haber, porque justo este tipo de política no nada más es proponer un fondo inicial, sino que tienes que proponer como un ingreso constante, o sea, un flujo de dinero para que la haga sustentable, ¿no? Que sea una reforma que sea sustentable. Y justo esa es la idea. Y como ya hay tiempo, porque como pues me pueden comentar también nuestra comunidad de las Afores, pues en realidad la generación de nosotros todavía no sale, ¿no? Entonces, esta generación, los primeros años que viene van a salir pocas personas, miles, no pasan de 10,000, 15,000 personas cada año. Entonces, el costo es bajo ahorita, muy, muy bajo. 2050 por ahí sí va a ser muy alto, ¿no? Entonces, eso es el tema importante que creo yo que se tiene que discutir a profundidad una vez que ya el Congreso decida si pasa o no la reforma en las leyes secundarias, porque sí necesitamos que pues, esté bien definido de dónde van a venir los ingresos, etcétera. Como te digo, sí hay propuestas, ideas, pero justo el mismo presidente buscaba que eso fuera como más abierto, ¿no? Y que la sociedad opine, ¿no? Que empiece a haber este tipo de debates públicos para que empiece a enriquecerse y cuando llegue el momento, pues ya tanto Hacienda y Banjico tomen estas propuestas para pues, hacerlo sustentable, ¿no? Santa Claus, Reyes Magos. Pues mi carta a Santa Claus creo que sería justo que consideráramos las nuevas formas de trabajo, ¿no? Cada vez más los jóvenes no quieren un empleo que tenga un horario de 9 a 5, no queremos necesariamente tener como, o los empleos no están siendo el empleo de seguridad social. Antes, igual que las pensiones antes eran de la generación anterior, era para la persona que conocíamos que había trabajado toda su vida para la misma empresa. Hoy estamos hablando de que a veces trabajas para una empresa, a veces no. Hay 74 millones de cuentas Afore. Esto quiere decir que la gran mayoría de los adultos en México tienen una cuenta Afore. Tengan o no tengan un empleo formal. ¿Por qué? Porque en algún momento pasaron por un empleo formal. Entonces, la invitación o mi carta a Santa Claus sería que todos, de alguna forma, tengamos un instrumento para tener una pensión, que todos pudiéramos incluirnos, que encontráramos la forma de sumar y que consideráramos justamente la vivienda, el Infonavit, el ahorro que tenemos en Infonavit y el ahorro que tenemos en la Afore como parte de nuestro patrimonio, como parte de lo que nosotros poseemos y que también nos ayudará a mantener nuestra calidad de vida en el futuro, ¿no? Y si tenemos una vivienda, necesitamos una pensión menor que si no la tenemos. Y lo mismo, si tenemos un ahorro para la vivienda y un ahorro para el retiro, pues tengamos o no tengamos derecho a una pensión, esos recursos van a servir para sostenernos en nuestro retiro. No, y no solamente es nuevas formas de trabajo, ¿no? Mucha gente trabaja en lo que puede, ¿no? No es que uno escoja trabajar de outsourcing, ¿no? No, es un universo. Pero bueno, el diablo está en los detalles. Muchas gracias, compañeras, compañero. El tema de estas dos reformas que se ven muy bonitas, que yo creo que nos pueden dar esperanzas. Habrá que ver cómo se traducen en el futuro. Esto fue El Desfiladero. Nos vemos la próxima semana.